Las palabras que nos habitan. La ausencia es una realidad material, como un pozo en el pasto. Ricardo Piglia. Tardé 21 años en leer este libro. Mi abuelo lo terminó en el año 2000 y murió en el 2003. No llegó a publicarlo. Fueron tiempos vertiginosos los del comienzo del segundo milenio. Mientras terminaba la facultad, el país atravesaba una crisis económica feroz que desencadenaría en la rebelión popular de diciembre del 2001. Meses después, inicié un viaje por el mundo sin rumbo claro ni muchas expectativas de futuro. Me encontraba en Dublín cuando mi abuelo paterno murió. No llegué al velorio, pero de alguna manera ya nos habíamos despedido varias veces. Julio Pose, consciente de su finitud, me había encomendado su biblioteca. Pase lo que pase, esto te lo quedas vos. Es mi mayor patrimonio. Ya había arreglado cuestiones administrativas de la herencia y me había mostrado dónde se encontraban todos los documentos importantes vinculados con las desapariciones de sus hijos, Julio Gerardo, Julito, mi tío, y Ricardo César, mi viejo. También me había dado el original mecanografiado de esta novela y algunas copias. Cuando mi abuelo enviudó, lo seguí visitando con frecuencia en su casa de la calle 17. Mi abuela, Elena Mateos de Pose, había fallecido en 1997, luego de convivir con un Alzheimer que había deteriorado su memoria y su conexión con la realidad. Muchas veces salíamos y almorzábamos juntos en algún lugar paquete de la ciudad. Nos tomábamos un vinito y charlábamos mucho, de nuestras cosas, de la vida, de viajes, del mundo, de política, de sus hijos, Julito y Ricardo. Mi abuelo Julio tenía una idea persistente, y era que viajáramos juntos a China a recorrer la inmensa muralla. Siempre decía que los chinos iban a dominar el mundo del futuro. No pudimos cumplir con ese plan. También solía mencionar que si alguna vez volvía a París, me subiera a un barquito por el Sena y bebiera algo contemplando el paisaje. Me decía, hacelo por mí, porque no sé si voy a volver. Era, como suele decirse, un verdadero bon vivant. Julio fue apasionado de la medicina, profesión a la que dedicó gran parte de su vida. Se especializó en pediatría y llegó a ser jefe del Departamento de Clínica Pediátrica del Hospital de Niños de La Plata. Además, atendió mucho tiempo en su consultorio privado y cuando la gente no tenía dinero, simplemente no les cobraba. Era muy solidario. En la familia circulan varias anécdotas que lo describen, como cuando junto a su hermano Jorge, que era cirujano, atendió en un hospital público a un compañero de militancia de Julito que había sido baleado por los milicos. Lo ingresaron como un paciente en plena dictadura y le salvaron la vida. Era un hombre valiente también. Cuando se jubiló, Julio dedicó mucho tiempo al estudio de la historia, la política y la economía. Además, ejerció el periodismo. Condujo y produjo un programa de radio con su amigo Isidoro Peña, cuyos hijos también están desaparecidos. Y terminó un libro sobre las características sociales y económicas de la última dictadura antes de comprometerse con la escritura de esta obra. Después de la desaparición de mi viejo Ricardo, mi mamá y yo nos exiliamos en Francia. Después, ella conoció a Gabriel, el padre de mi hermana Ana Clara, que nació en 1983. Señores pasajeros, les habla el comandante. Buenos días. Vamos a tomar tierra en el aeropuerto de Ezeiza, Buenos Aires. Ya de regreso a la Argentina, a la democracia y a una ciudad de La Plata llena de ausencias. Durante los años parisinos recibimos varias veces las visitas de los abuelos, tanto paternos como maternos. Recuerdo la emoción que generaban esos encuentros. Julio no escatimaba en gastos a la hora de pasear y hasta nos organizó algunas vacaciones europeas.
Ahora entiendo el esfuerzo que hacían todos para construir algo feliz en medio de la tragedia. Cuando cursé la primaria, a la vuelta del exilio, mi abuelo se aparecía en la puerta a la hora de la salida, como un superhéroe o como un prócer. De hecho, lo encontraba muy parecido a un retrato de San Martín ya adulto que ocupaba la pared de uno de los pasillos de la Escuela 45. En esa época, Julio usaba una gomina que le estiraba el pelo blanco hacia atrás y le redondeaba un jopo sobre la frente. Tenía la cara angulosa y una nariz romana, icónica de su amada Italia. Su cuerpo se mantenía fuerte, la práctica del remo en la juventud lo había dotado de brazos robustos y una ancha espalda. Su rostro emanaba carácter, también amabilidad y simpatía. Siempre andaba de buen humor y dispuesto a la charla. Muchísima gente lo saludaba. Personas adultas que habían sido sus pacientes lo reconocían e intentaban hacerle algún favor. Se negaban a cobrarle en los negocios, lo hacían pasar primero en las filas. Lo paraban en la calle y se repetía una escena. ¿Usted es el doctor Pose? Me atendió de chico, ¿se acuerda? Soy fulano de tal. Mi abuelo a veces se acordaba y a veces no, pero siempre contestaba con seguridad. Pero claro, ¿cómo creciste, nene? Era tal el compromiso de Julio con la medicina que quizás por eso el protagonista de su novela sea el doctor César, narrador omnisciente en tercera persona. Imagino en esta decisión una manera de tomar distancia de la historia, un artilugio emocional para atravesar el dolor que implica contar con riguroso detalle lo que sucedió en nuestra familia. Y es que el dolor está allí, agazapado. Lo sabemos, a veces más, a veces menos, a veces empuja y puede ser un motor, otras angustia. A veces lo enfrentamos, a veces lo escondemos, a veces nos evadimos, pero siempre está ahí. Creo que ese dolor fue lo que postergó mi lectura, porque se trataba de atravesar el cúmulo de ausencias y circunstancias que conforman nuestra historia. La primera barrera emocional era, real y simbólicamente, el capítulo inicial, el cual describe los secuestros de Julito y su mujer, Graciela Pernas, y de Ricardo, mi padre. Decidí y pude leer este libro en 2021, cuando me llamaron para declarar en la causa del Pozo de Banfield, último lugar donde vieron vivos a mis tíos. Necesité ese empujón, una causa y no solamente judicial. Quedamos pocos parientes de Julito y Graciela, y sabía que había información valiosa aquí en este libro, valiosa a tal punto que algunos pasajes de su versión original forman parte de la declaración. En el testimonio también leí una poesía de Graciela Pernas del libro Pájaros Rojos, editado con el esfuerzo de su madre, Alba Ñeca Martino, en 2008. De alguna manera, la literatura unía a la familia en un evento histórico muchos años después. En el comienzo, las lágrimas acompañaron el abordaje de Artífices de dos mundos. Me sumergí en un texto atrapante, no solo por el interés que despertaba la historia familiar, sino por dinámicas temporales, descripciones y un relevamiento detallado del contexto nacional e internacional. Dialogan generaciones con sus marcos políticos, sociales y hasta interpretativos del mundo. Desde la Italia y la España de fines del siglo XIX hasta la Argentina de Videla, la fundación de La Plata y la construcción del Colegio Nacional,
espacio compartido por los protagonistas de esta historia. Las guerras mundiales y las distintas circunstancias políticas argentinas, los conservadores, los liberales, el movimiento obrero, el socialismo, el surgimiento de los partidos populares como la UCR y el peronismo, la revolución del Parque el 17 de octubre, las tendencias revolucionarias. A partir de la desaparición de sus hijos, mi abuelo Julio hizo incansables investigaciones y gestiones. Se entrevistó con sobrevivientes y también con funcionarios de la dictadura. Militó en el espacio de derechos humanos. Fundó y presidió varios años la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos de La Plata. Y acompañó a mi abuela Elena, madre de Plaza de Mayo, en cada actividad que lo requiriera como colaborador. Parte de la información recopilada y de las experiencias de esos años aparece en este libro. Tengo también acá mucho material documental, sobre todo de mi abuelo, que iré leyendo algunas partes, ¿no? Para aportar datos precisos. El doctor Julio Pose no fue peronista ni conservador. Le atraía más el socialismo, el progresismo. Muy crítico de Perón solía decir: el Banco Central estaba tan lleno de oro que no se podía caminar por sus pasillos. Por eso Perón pudo hacer lo que hizo. Esa perspectiva también forma parte del relato. Y resulta interesante porque reproduce la mirada sobre la militancia de un padre un poco gorila, como tantos padres y madres de aquella juventud maravillosa. A pesar de las diferencias políticas, Julio acompañó a sus hijos sin condiciones. Julito, más de izquierda, militó en la organización comunista Poder Obrero, OCPO. Ricardo, más peronista, lo hizo en la Juventud Universitaria Peronista y en otras organizaciones de base. A ambos los ayudó en todo lo que pudo, tanto humana como materialmente, sobre todo en los años de plomo. También dejar todo para lograr un país más equitativo, con inclusión social, luchando contra la desocupación. Paradójicamente, en el 2003, Julio votó a Néstor Kirchner. Le había echado el ojo mientras era gobernador de Santa Cruz. Este tipo es muy vivo, mirá cómo salvó los ahorros de las provincias en el medio del caos, decía. Le tenía fe. Por esas cosas del destino, murió el 14 de junio del 2003, antes de la reanudación de los juicios por delitos de lesa humanidad. Acontecimiento histórico que lo hubiera hecho feliz. Había participado activamente de los juicios por la verdad, que si bien no tenían carácter punitorio, sirvieron para recopilar mucha de la información que luego usarían los tribunales a partir de la derogación de las leyes de impunidad, obediencia debida y punto final. Por eso, abuelas, madres, hijos detenidos desaparecidos. Casi 20 años después, su libro se utilizó como documento en la causa del Pozo de Banfield. Mariana Buceto también, que va a ser testigo. El día de mi declaración en ese juicio coincidió con el testimonio de una compañera de Hijos La Plata, Mariana Buceto. Allí, ella dijo que la vida de los hijos de desaparecidos es como un rompecabezas. Vamos buscando piezas en distintos lugares, tratando de reconstruir nuestra historia, nuestra identidad. Sin dudas, este libro constituye una clave para interpretar nuestra trama y la de nuestro país. La importancia de este material y de la literatura radica en parte en su poder de trascendencia, de llenar vacíos, de recuperar y mantener la memoria, de articular vínculos. Hay aquí una analogía con la máquina de Macedonio, descrita en La ciudad ausente de Ricardo Piglia. Un dispositivo que narra y que aprende mientras narra. Aprender quiere decir que recuerda lo que ya ha hecho y tiene cada vez más experiencia. No hará necesariamente historias cada vez más lindas, pero sabrá las historias que ha hecho y quizás termine por construirles una trama común. En Artífices de dos mundos habita la idea de la literatura como un espacio para hablar de las cosas pendientes, las cosas que debemos resolver. Esa urgencia movilizó la publicación, la posibilidad de seguir contando mientras existan las palabras. Ramiro Pose, diciembre de 2022.
Yo les agradezco mucho este homenaje porque esto desmiente mucho de lo que se ha dicho de la historia del siglo XX. Un historiador como Hauptmann, que ha estudiado a fondo la historia del siglo XX, ha sostenido que una de las características de este siglo es la destrucción del pasado. Sin embargo, este acto nos indica que el pasado está siempre presente. Yo les agradezco en nombre de mi hijo desaparecido y de los otros chicos que están desaparecidos también, que han sido compañeros, y a ustedes les ha tocado una época tremenda, ¿no? Ha sido una época que realmente han podido superar, pero en base siempre al estrés, al sufrimiento. Y desde el año 30 hemos tenido seis dictaduras militares que atrasaron el país en muchos años. Pero nunca imaginamos que iba a suceder una dictadura como la que nos tocó vivir con este partido militar que tomó el poder teniendo a su cabeza Videla y que terminó destruyendo toda una generación. Pero no solo eso, sino que por cumplir un plan establecido en todo el continente, por los gobiernos de Nixon, de Reagan, es decir, por la teoría de la seguridad nacional y por los conflictos de baja intensidad que ellos crearon en toda Latinoamérica para imponerse o para evitar, ellos luchaban contra el comunismo, lo que fuera, pero impusieron una lucha tendiente a hacer desaparecer a todo aquel que no conciliara con sus ideas. Lo cierto es que no solo esta gente nos ha dejado tantos chicos desaparecidos, y chicos y hombres, mujeres, niños, sino que también nos ha dejado una deuda externa tremenda, nos dejó una guerra de Malvinas, que todavía estamos pagando en este momento las deudas en Inglaterra por la guerra de Malvinas, y eso no se dice. Es una deuda que estamos pagando de 18.000 millones solo por haber perdido esa guerra. Lo cierto es que no han hecho más que atrasar el país. Por suerte, ustedes han podido superar, la generación de ustedes han podido superar todo eso, han podido, nosotros hemos luchado mucho dentro de las organizaciones de derechos humanos por imponer, por luchar por la verdad, por la justicia, por la igualdad, por la igualdad de oportunidades para todos y por un país mejor. Esperemos que ustedes, y sabemos lo que han padecido, lo que han luchado, y la época que les toca vivir, que también es dura, esperemos que ustedes representen realmente el futuro.